Hola de nuevo, amantes de la geología. Acá estamos de vuelta en The Deep Dive, donde nos sumergimos en las profundidades de temas fascinantes. ¿Listos para otra aventura geológica? Por supuesto, siempre listo para explorar los misterios de nuestro planeta. Buenísimo. En esta ocasión vamos a viajar en el tiempo. Vamos a investigar una idea que revolucionó la geología, Ah, sí. la deriva continental. Esa teoría, Chelo, que dice que los continentes no siempre estuvieron donde están ahora, ¿no? Exactamente. ¿Te imaginas mirando un mapa y pensando que los continentes encajan como un rompecabezas gigante? Bueno, Alfred Weggis lo hizo. Y su teoría de la deriva continental cambió para siempre nuestra forma de entender la Tierra. Wegener fue un visionario. Aunque al principio le costó convencer a la comunidad científica, su teoría generó un revuelo tremendo. Imagínate. Presentó su teoría en 1912, pero no fue hasta 1924 que su libro se tradujo a varios idiomas, incluyendo el español. Ahí sí que se armó flor de quilombo. Claro, la comunidad científica se dividió. Algunos, como el geólogo sudafricano Alexander Dutoit, encontraron la teoría fascinante, pero otros, como el norteamericano Artie Chamberlain, la rechazaron de plano. La vieron como un juego con reglas confusas. ¿Y qué pruebas tenía Wegener para defender su teoría, además de la forma de los continentes? Porque, a ver, decir que encajan como un rompecabezas no es suficiente, ¿no? Por supuesto que no. Wegener presentó pruebas contundentes. Por ejemplo, encontró fósiles similares en continentes separados por océanos, o cadenas montañosas que parecían continuar a través de los mares. Era como si los continentes realmente hubieran estado unidos alguna vez. Esas coincidencias son difíciles de ignorar. ¿Cómo explicas eso si no es porque los continentes se movieron? Exacto, Wegener argumentaba que estas coincidencias geológicas solo se podían explicar si los continentes se hubieran desplazado a lo largo de millones de años. Pero, ¿cómo se moverían continentes enteros? Es como mover una montaña. ¿Qué mecanismo propuso Wegener? Esa fue la parte más floja de su teoría. Wegener no pudo explicar con precisión cómo se movían los continentes. Propuso que las fuerzas de las mareas los arrastraban, pero... Algo me dice que esa explicación no convenció a muchos. Tenés razón. El físico Harold Jeffreys demostró que la fuerza de las mareas no era lo suficientemente potente como para mover continentes enteros. Wegener también sugirió que los continentes más grandes se abrían paso a través de la corteza oceánica como rompehielos. Pero no había pruebas de que el suelo oceánico fuera tan débil. Claro, la idea de que los continentes que son masas gigantescas se movieran por las mareas era un poco rebuscada. La comunidad científica necesitaba una explicación más sólida, más convincente. Entonces, la teoría de Huygens quedó ahí en el aire, sin una explicación para el movimiento de los continentes. En cierto modo, sí. La falta de un mecanismo claro hizo que la teoría fuera rechazada por gran parte de la comunidad científica. Wegener intentó demostrar el movimiento de Groenlandia, pero no tuvo éxito. Cajón. Y Wegener. Se rindió ante tantas críticas. No para nada. A pesar del rechazo, Wegener siguió defendiendo su teoría con uñas y dientes. Incluso publicó una cuarta edición de su libro con nuevas pruebas. Lamentablemente murió en 1930 durante una expedición a Groenlandia, sin ver su teoría aceptada. Una historia un poco trágica, ¿no? Morir defendiendo una idea que luego se comprobó que era cierta. Pero contame, la idea de la deriva continental murió con él. Hubo otros científicos que siguieron investigando. La idea no murió. Aunque Wegener no vivió para verlo su trabajo, inspiró a otros científicos. Hubo geólogos como Arthur Holmes que continuaron investigando y propusieron nuevos mecanismos para explicar el movimiento de los continentes. ¿Y qué propusieron? ¿Qué movía los continentes según ellos? ¿Tenían alguna idea mejor que las mareas de Wegener? Holmes, por ejemplo, propuso que las corrientes de convección en el manto terrestre podrían ser la fuerza detrás de la deriva continental. Imagínate el manto como una olla de agua, hirviendo. El calor del núcleo terrestre hace que el material del manto se caliente, se vuelva menos denso y ascienda. Al llegar a la superficie se enfría, se vuelve más denso y vuelve a descender. Este movimiento circular genera corrientes de convección que, según Holmes, podrían arrastrar a los continentes. Entiendo. Es como si los continentes estuvieran flotando en un mar de roca caliente y viscosa, movidos por estas corrientes. Mucho más convincente que la idea de las mareas, ¿no? Pero al final, ¿cómo se probó que la deriva continental era real? ¿Qué pruebas convencieron a la comunidad científica? Bueno, después de la muerte de Wegener, se encontraron muchas más pruebas. Por ejemplo, el estudio de paleomagnetismo, o sea, el magnetismo de rocas antiguas, fue clave. El magnetismo de las rocas. No entiendo qué tiene que ver el magnetismo con la deriva continental. Te explico. Cuando las rocas se forman algunos minerales en su interior, se alinean con el campo magnético de la Tierra, como si fueran pequeñas brújulas. Al estudiar la orientación magnética de rocas antiguas en diferentes continentes, los científicos descubrieron que coincidían si se rebobinaba el movimiento de los continentes a lo largo del tiempo. Es como si las rocas guardaran un registro del lugar donde estaban en el pasado. Fascinante. Exactamente.
Otra prueba importante fue la expansión del fondo oceánico. Se descubrió que en las dorsales oceánicas, que son cordilleras submarinas, se genera nueva corteza oceánica. O sea que el fondo del océano no es estático, se expande. ¿Cómo? Sí, se expande. En las dorsales oceánicas el magma del manto asciende y se solidifica, creando nueva corteza. Esta nueva corteza empuja a la corteza más antigua hacia los lados, como una cinta transportadora. Claro, es como si la Tierra estuviera estirando su piel, creando nuevo espacio para los continentes. ¿Y esto qué tiene que ver con la deriva continental? Bueno, la expansión del fondo oceánico explica cómo los continentes pueden separarse. A medida que la nueva corteza se forma en las dorsales, los continentes a ambos lados se alejan. Es como si la Tierra estuviera abriendo un hueco entre ellos. Increíble. Y todo eso encaja con la idea de Wegener de que los continentes se mueven. Exacto. Y no solo eso, también se descubrieron zonas de subducción. Zonas de subducción, ¿qué son? Imagínate que la corteza oceánica que se genera en las dorsales es como una cinta transportadora que se mueve hacia los continentes. En algún momento esa cinta tiene que desaparecer, ¿no? Claro, si no la Tierra sería cada vez más grande. Exactamente. Las zonas de subducción son lugares donde la corteza oceánica se hunde debajo de la corteza continental, volviendo al manto. Es como si la cinta transportadora se doblara hacia abajo y volviera al interior de la Tierra. Entonces tenemos creación de nueva corteza en las dorsales, expansión del fondo oceánico y destrucción de corteza en las zonas de subducción. Es un ciclo perfecto. Exactamente. Y este ciclo es el motor de la tectónica de placas, la teoría que unifica todas estas ideas. Tectónica de placas. Es la teoría que reemplazó a la deriva continental. No la reemplazó, la completó. La deriva continental es parte de la tectónica de placas. Esta teoría nos dice que la corteza terrestre, tanto la continental como la oceánica, está dividida en grandes placas que flotan sobre el manto. Estas placas se mueven, chocan, se separan, se rozan entre sí. Y estos movimientos son los responsables de los terremotos, volcanes, la formación de montañas y, por supuesto, la deriva continental. O sea que la deriva continental es solo una parte de un proceso mucho más grande. Es como si Wegener hubiera visto solo la punta del iceberg. Exactamente. Wegener plantó la semilla de una idea que luego floreció en una teoría mucho más completa. Y esto es lo que hace que la ciencia sea tan fascinante. Siempre estamos aprendiendo y refinando nuestro conocimiento del mundo. Totalmente. Y hablando de aprender, ¿qué podemos aprender de la historia de Wegener y la deriva continental? ¿Qué nos enseña sobre la ciencia y sobre nosotros mismos? Es verdad, la ciencia es un viaje constante de descubrimientos. Y la historia de Wegener nos muestra que a veces el camino no es fácil. Le costó horrores que la comunidad científica aceptara su teoría, a pesar de las pruebas que presentó. Me pregunto, ¿por qué a veces cuesta tanto cambiar de opinión incluso en la ciencia? Bueno, a veces las nuevas ideas pueden resultar amenazantes, especialmente si desafían las teorías que ya están establecidas. Y la historia de la ciencia está llena de ejemplos de ideas revolucionarias que fueron rechazadas al principio. Fíjate en la teoría heliocéntrica de Copérnico, la teoría de la evolución de Darwin, incluso la teoría de la relatividad de Einstein. Todas generaron controversia en su momento. Es cierto. Parece que nos cuesta salir de nuestra zona de confort, incluso cuando las evidencias nos muestran que hay otra forma de ver las cosas. Pero volviendo a Wegener, ¿crees que su teoría habría sido aceptada más rápido si hubiera podido explicar el mecanismo de la deriva continental? Es difícil saberlo con certeza. Pero sin duda, la falta de un mecanismo convincente fue uno de los principales obstáculos. La comunidad científica necesitaba una explicación de cómo los continentes, que son masas tan enormes, podían moverse a través del planeta. Y en la época de Wegener no se conocían las fuerzas que podían generar ese movimiento. Es como si hubiera tenido la idea correcta, pero le faltaba la herramienta para demostrarla. Claro, como tener un mapa del tesoro, pero no la pala para excavar. Exactamente. Y esa pala la encontraron otros científicos años después con el descubrimiento de las corrientes de convección en el manto, la expansión del fondo oceánico y las zonas de subducción. Estas piezas de rompecabezas encajaron perfectamente en la teoría de Wegener y le dieron la solidez que necesitaba para ser aceptada por la comunidad científica. Al final, la verdad se dio paso, aunque tardara un tiempo. Así es. Y eso es lo que hace que la ciencia sea tan valiosa. Es un proceso que se autocorrige, que busca la verdad a través de la evidencia y la razón. Y aunque a veces nos equivocamos, siempre estamos aprendiendo y mejorando nuestro conocimiento del mundo. Bueno, me alegro de que la historia de Wegener tenga un final feliz. Su teoría, aunque incompleta al principio, abrió las puertas a un nuevo entendimiento de nuestro planeta. Y seguro que muchos de nuestros oyentes ahora estarán con ganas de seguir aprendiendo sobre la deriva continental y la tectónica de placas. ¿Qué les recomendarías? Que lean, que investiguen, que se sumerjan en el mundo de la geología. Hay muchísimos recursos disponibles, libros, documentales, sitios web, incluso otros podcasts. Lo importante es buscar información de fuentes confiables como universidades, instituciones científicas y organizaciones especializadas. Y por supuesto que nunca pierdan la curiosidad. Excelente consejo.
Y con esto llegamos al final de nuestro viaje en el tiempo explorando la fascinante historia de la deriva continental. Esperamos que hayan disfrutado de este Deep Dive tanto como nosotros. Y como siempre les recordamos, la ciencia no es solo un conjunto de datos y teorías, es una aventura que nos invita a descubrir los misterios del mundo que nos rodea. Hasta la próxima.